Enseñanza titulada Confianza absoluta en el perdón de nuestros pecados. 12 de octubre de 2019. Pan de Vida Colombia. Muy buenas noches para todos. Es una bendición poder estar acá y exponer nuestro corazón a la presencia de Dios. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre. Bueno, muy bien. Ustedes han visto que este mes de septiembre y octubre es un mes intenso, ¿no? Son meses intensos espiritualmente. Y son intensos porque estamos en ellas, en esos 2 meses, haciendo memoria de los hechos de salvación que aún no ha realizado el Señor, pero que ha prometido, y estamos nosotros celebrando, creyendo que sucederán. Sabemos que Dios, por ser Dios, lo que dice es hecho, y por ser Dios, lo que Él ordena existe. De manera que lo que Él ha dicho lo hará sobre toda su creación y sobre este planeta Tierra. Entonces, ustedes pueden hacer memoria. Comenzamos en estos 2 meses con una celebración que fue trompetas, chofares, y cuando nosotros revisamos cada celebración de cada etapa del gran plan de salvación que Dios tiene para nosotros, al estar revisando eso estamos nuevamente recordando cuáles son las decisiones de Dios, los designios de Dios para salvar a la humanidad entera, y también nos mantenemos actualizados. Recordemos que nosotros como seres humanos tendemos a olvidar rápidamente, y por eso Dios pide que estemos recordando, estemos nuevamente reiterando, volviendo sobre lo mismo. El plan de salvación de Dios comienza con lo que es la venida del Señor Jesús como Cordero de Dios, y sabemos que Él fue crucificado como Cordero. Él es nuestra Pascua. Sabemos que Él resucita al tercer día, y sabemos que si creemos en que Él murió y derramó su sangre para librarnos, limpiar, perdonar nuestros pecados, remitirlos, si creemos eso, entonces sabemos que nosotros hay un profundo deseo de alejarnos del pecado. Eso es lo que el Señor muestra y quiere que recordemos cada año con lo que es la celebración de la Semana de Panes sin Levadura. Entonces existe lo que es el día de Pascua, y al siguiente día de Pascua comienza a contarse una semana en la cual esos 7 días que se celebran como panes sin levadura indican que Dios mismo quiere limpiarnos de todo pecado. Nosotros tenemos que desear alejarnos del pecado, y Dios lo va a hacer. Sería una contradicción que creamos que Jesús vino y murió por mis pecados, y que creyendo eso yo no quiera alejarme del pecado. Yo creo que eso en nuestra mente diríamos, oye, eso no se concibe, pues. Lo que sí es congruente, lo que hace que sea íntegro en nosotros, es que si creemos que Él se dio voluntariamente para derramar su sangre y morir por nuestros pecados, lo lógico es que queramos alejarnos totalmente del pecado. Entonces ese es el primer gran mensaje de salvación que Dios nos da. 50 días después estamos celebrando Pentecostés. Y en Pentecostés lo que estamos celebrando es el hecho de que Dios derrama de su Espíritu Santo sobre ciertas personas. O sea, desde que Jesucristo vino a la tierra, el siguiente paso de Dios es tomar de entre las naciones a ciertas personas. Él ha estado tomando de todas las naciones ciertas personas, y está derramando su Espíritu en ellos, los engendra de Dios, les da un nuevo nacimiento, los llena del Espíritu Santo. Y a ese grupo de personas que Él ha tomado de las naciones, a ese pequeño grupo, digo pequeño en medio de 7,000 millones de almas,
es lo que Él llama su iglesia. De tal manera que desde que Jesucristo vino hasta el día de hoy, Él lo que ha hecho ha sido ir escogiendo a aquellas personas, tomándolas, como la palabra dice en Romanos, aquellos que Él escogió, a esos también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justifica Él glorifica. Entonces vemos que desde que Jesús vino hasta el día de hoy, Él está tomando a ese grupo, está haciendo, edificando su iglesia. Y ese grupo de personas dentro de las cuales estás tú, estoy yo, son personas o somos personas que vamos a colaborar con Cristo en el 7º milenio para que la salvación que hemos experimentado nosotros sea para toda la humanidad que va a estar sobre la tierra durante ese 7º milenio. De manera que tenemos entonces cómo comienza el plan de salvación de Dios en Pascua, cómo continúa a través de Pentecostés, edificando su iglesia. Y luego llegamos a la fiesta de trompetas, que es con la fiesta con la cual comienza toda esta serie de recorderis que Dios quiere que tengamos de su plan de salvación. Y dijimos que en trompetas estamos recordando que Jesús vendrá por segunda vez y primero se acercará a los aires y tocará la final trompeta, el final chofar, y que al toque de ese chofar resucitaremos los que murieron creyendo en el Señor Jesús y su salvación en la cruz. Ellos serán resucitados, tendrán un nuevo cuerpo, un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, y serán levantados a encontrarse con el Señor en los aires. Y luego nosotros, los que estemos con vida en este cuerpo natural, seremos igualmente transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos también levantados para reunirnos con el Señor en los aires. O sea, Dios levantará a su iglesia, y ese levantarnos también nos da la calidad de novia del Cordero. Y como novia aceptada por el Señor, glorificada, entonces entraremos a las bodas del Cordero. Después de celebrar trompeta y ese acercamiento del Señor hacia la tierra, 10 días después de trompeta celebramos el día de expiación. Y estuvimos revisando el martes pasado que en esa celebración lo que hacemos es recordar que el Señor Jesús vino y que dentro de la obra completa de salvación de Dios, en el día de expiación se tomaban 2 machos cabríos, tal como está en Levíticos 16, solo estoy haciendo un resumen. En Levíticos 16 vemos que para el día de expiación se tomaban 2 machos cabríos y se echaban suertes sobre esos 2 machos. Uno era asignado a Dios y el otro era asignado a Azazel. Y Azazel aparece como un nombre en los escritos más antiguos, tanto cristianos como de la cultura hebrea, como un ser que es totalmente opuesto a lo que es el Señor Jesucristo. El hecho de que se diga que se echaron suerte sobre ellos significa que Dios es quien escogió quién es quién. De tal manera que el sumo sacerdote, que es un tipo del Señor Jesucristo, él tomaba el macho cabrío asignado a Dios. Él, a la vez que era el sumo sacerdote, era también el mismo macho cabrío, de manera que él toma su sangre después de ser sacrificado por el pecado del pueblo. O sea que la sangre es derramada por los pecados de la humanidad. Y el sumo sacerdote, con la sangre de ese cordero, o sea Jesús con su propia sangre, entra al cielo, una tipología del lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés, y rociaba allí. Jesús roció, santificó, purificó todo lo que es el verdadero tabernáculo celestial. Pero después de que él hacía eso, cosa que ya sucedió en Pascua, o sea que en expiación venimos es como a mirar que Pascua era un parcial del plan,
Pero hay algo más, y es que el sumo sacerdote salía del lugar santísimo después de esparcir sobre el altar, sobre el propiciatorio, la sangre del macho cabrío que correspondía a Dios. Salía y regresaba a la puerta del tabernáculo. Eso equivale a que Jesús sale nuevamente del cielo después de haber rociado con su sangre todo el lugar celestial y regresa a la tierra. Y en ese regreso, en esa salida nuevamente a la puerta del tabernáculo, toma el macho cabrío asignado a Azazel. Repito, Levíticos 16, puedes leerlo con detenimiento en tu casa. Y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y confesaba los pecados, rebeliones de todo el pueblo. Y eso nos hace mirar, esperar, creer que el mismo Señor Jesucristo pondrá todos los pecados de la humanidad, toda la rebelión, todas las transgresiones sobre la cabeza de Satanás mismo. Y una vez que el sumo sacerdote confesaba, ponía sobre ese macho cabrío los pecados, rebeliones y transgresiones de todo el pueblo, entonces ese macho cabrío era llevado por un hombre fuerte al desierto. De manera que este animal, llevando los pecados, transgresiones, rebeliones de todo el pueblo, se perdía. Ya no estaba a la vista ni del sumo sacerdote, ni estaba a la vista de los que habíamos cometido los pecados. O sea que en el día de expiación celebramos, creemos que el Señor Jesús, después de haber venido a los aires y haber obrado resurrección de muertos sobre su iglesia, 10 días después, Él desciende y toca realmente la tierra. Y cuando Él toque la tierra, Él va a efectuar ese gran proceso. O sea, va a poner todo lo que la humanidad ha fallado ante Dios sobre Satanás. Y Satanás será enviado a un desierto, dice en Levítico 16, pero en Apocalipsis 20 muestra que un ángel con cadenas lo atará y lo lanzará al abismo por 1000 años. O sea que la humanidad que llene la tierra o que esté sobre la tierra durante ese séptimo milenio que comenzará a darse con la fiesta de trompetas. El día que el Señor venga física y realmente, que es lo que estamos esperando, en una fiesta de trompetas, cuando Él venga, estaremos viendo 10 días después eso que estamos viendo en Levíticos 16, y comenzará el séptimo milenio. De tal manera que la humanidad recibirá el Evangelio. ¿A través de quiénes? De la iglesia, de ese grupo pequeño, llamémoslo pequeño, en medio de la gran población mundial. Y allí estaremos entonces llevando el conocimiento de la salvación a través del Señor Jesucristo a esa humanidad. De tal manera que vemos que la salvación que el Señor se ha propuesto es algo progresivo a través de 6.000 años. Comenzó con la venida de Jesús hace 2020 años. Jesús resucita. Él es como la primicia de primicias, el primero de primeros. Él es el primero de primeros. ¿Quiénes son los primeros? La iglesia. La iglesia será glorificada con la resurrección de muertos al recibir un cuerpo celestial. Pero después de eso, la iglesia entrará en el séptimo milenio a traer junto con Jesús la salvación a toda la humanidad. Entonces es una progresión. Comenzó con uno, luego con un remanente de la iglesia y luego será la humanidad entera. De tal manera que esa es la preparación en la que Dios nos tiene. Nos estamos preparando para poder llevar el conocimiento del Señor Jesucristo y su obra para salvación a toda esa humanidad. Ahora, en el día de expiación, Dios vuelve a reiterar que el macho cabrío que se dio para Dios, que es el mismo Señor Jesucristo, Él derramó su sangre por nuestros pecados. De tal manera que
nosotros debemos revisar nuestro corazón. Dios desea que tengamos confianza absoluta en que ciertamente fueron perdonados nuestros pecados en Jesucristo. Así como creemos que el mismo Señor Jesús pondrá sobre el diablo todas las transgresiones, pecados, la culpa, porque Él fue el origen del mal. Así como creemos eso, Dios también desea que nuevamente en expiación miremos que la sangre de Jesús fue derramada y nos da el perdón de pecados. Si tú tienes la certeza, la confianza absoluta de que tus pecados fueron perdonados, que fueron borrados de las cuentas que Dios podría tener contigo, si tú tienes esa confianza, entonces vivirás con valentía. Valentía es lo contrario de cobardía. La cobardía consiste en vivir en temor. La cobardía consiste en que no haces lo que sabes que puedes hacer. La palabra dice en 2 de Timoteo 1:7. Si quieren acompañarme nuevamente a estas escrituras. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice allí la escritura que Dios dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio en nuestro Señor Jesús, dice Pablo a Timoteo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de valentía. ¿En qué consiste el espíritu de valentía? Es un espíritu de poder. Si recibimos al Señor Jesucristo y fuimos engendrados de Él, nosotros recibimos el Espíritu de Dios, que es un espíritu de poder. Es un espíritu de amor. O sea, no hay valentía si no hay poder. Si alguien se envalentona sin tener poder, creo que va a terminar haciendo el ridículo. Pero si tú tienes poder, puedes mostrar valentía. El espíritu de valentía entonces es poder. El espíritu de valentía es amor. O sea, el Espíritu de Dios nos da testimonio de que ciertamente el Señor nos amó. La Escritura dice que de tal manera nos amó Dios. Dice que cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y lo ha hecho por amor. Dios nos ama. Dios nos ama. Podríamos decir que el amor es el que se vuelve fe. El amor origina la fe. El amor es la fuente de la fe. Y fe significa confianza, significa certeza, significa convicción. Y solamente en esa confianza de que el Señor Jesucristo por amor llevó todas mis transgresiones, todos mis pecados, solo por esa confianza en Él, yo puedo realmente caminar libre en mi relación con Dios. Si nosotros no tenemos esa confianza y esa convicción, será muy difícil el caminar con Dios. Porque solamente en una relación de confianza hay poder, solo en una relación de confianza hay crecimiento. Es como la relación de pareja. Si en la relación de pareja no hay confianza del uno para con el otro, esa relación no ofrecerá crecimiento a los cónyuges. Esa relación no ofrecerá poder. Esa relación no ofrecerá dominio. Pero cuando yo confío en mi esposa y mi esposa confía en mí, entonces nosotros podemos crecer. Porque yo en esa confianza puedo contarle aún las cosas más terribles que haya dentro de mí a ella. ¿Por qué? Porque confío que ella me ama. Ella me podrá contar cosas muy difíciles y
Lo puede hacer porque sabe que la amo. Cuando hay algo difícil, no nos escondemos de la persona que sabemos que nos ama. Por el contrario, vamos confiados a esa persona, porque sabemos que por su amor no está para condenarme, no está para acusarme, no está para bajarme la cabeza, está por mí. Hace unos días iba manejando aquí en Cali, iba compartiendo con una persona que había venido a visitarnos, y yo iba tan concentrado, dijéramos, tan atento a lo que estábamos hablando con esta persona, que hice un giro sin mirar el retrovisor, y venía una persona por el costado sobre el cual yo giraba, de manera que golpeó el carro. Ahora, si yo no tengo una relación de confianza con mi esposa, hubiera dicho, wow, ahora qué le voy a decir a Charo, o quizá hubiera intentado esconder las cosas, o hubiera intentado aplazar para contarle después. Ella no ve el carro porque el garaje está en el sótano y nosotros vivimos en un segundo piso. O que hubiera podido meterle al carro y luego decir, ¿sabes qué? No te conté porque esta gente estaba y no quise molestarte, en fin, pero choqué el carro. No, si hay amor, si hay confianza, uno va a la persona. Yo llegué a la casa y le dije, amor, te tengo una noticia. Y me dijo, ¿cuál? Dije, te choqué el carro. Y yo estaba hasta sonriéndome. Cualquiera diría, oye, este tipo, ¿qué desfachatez? No, no es desfachatez, yo tengo confianza. Mija, te tengo una noticia. ¿Cuál? Te choqué el carro. ¿Te pasó algo? No. ¿Te pasó algo a las personas con quien chocaste? No. Ok, no hay problema, mijo, Dios proveerá. Wow, qué bendición. Esto edifica, esto construye. Puedo llegar a la persona, eso es lo que Dios desea. Si tú no tienes confianza de que no hay ninguna cuenta pendiente en el corazón de Él hacia ti, si no hay esa confianza, no habrá una relación donde haya crecimiento, donde el poder de Dios pueda estar, donde puedas correr hacia Él cada vez que tienes un problema. Por eso el Señor está buscando que en este día, en este martes pasado, en que celebramos que hubo un cordero que realmente se dio por mí, yo pueda tener la certeza del perdón de mis pecados. Hebreos 4:16. Entonces, anhelamos que hoy revise, yo si realmente me siento libre ante el Señor, o aún estoy temeroso por las cosas que hice en el pasado, aún tengo conciencia de que yo pequé y de que hice cosas muy malas, y que eso me impide pensar, confiar en que Dios me ha de bendecir, que Dios me ama, que Dios está por mí, que Dios se goza juntamente conmigo haciéndome el bien. Tienes esa certeza, porque si no la tienes, entonces no has disfrutado del perfecto amor de Dios. Aún estás bajo el temor, estás esclava del temor. Hebreos 4:16 nos dice allí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Te hago una pregunta, ¿tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia? Tú podrías decir, Señor, tú me amas, y en mí aún hay residuos de iniquidad, pero he venido aquí no con la certeza de que me vas a condenar, vengo aquí con la certeza de que me vas a ayudar. Padre, sí, dije tal cosa totalmente equívoca. Yo le digo al Señor en mi oración, mi comunión, que le digo, Señor, qué vergüenza contigo. Es lo que le digo, hoy, Señor, qué vergüenza contigo. Perdóname. Dije algo equivocado. Pensé algo equivocado, Señor. Padre, perdóname, Señor. Y estoy aquí creyendo que la sangre preciosa de Jesús me está limpiando continuamente. Me está limpiando continuamente. Ahora yo les hago preguntas a ustedes prácticas. ¿Qué sucede cuando una casa se limpia continuamente? Permanece limpia. Qué confianza poder decir, Señor, yo sé que tú, eres tú quien haces que yo permanezca limpio ante tus ojos. ¿Es esa tu certeza? Pregunto. ¿Es esa tu certeza? Pregunta el Espíritu Santo. ¿Tienes la certeza de que el Señor te ama tanto que te mantiene limpio? ¿Tienes esa certeza? Eso es lo que Dios desea en el día de expiación.
que hagamos memoria y pensemos que Él me mantiene limpio. Permanezco bajo la fuente de la sangre de Jesucristo. Si tengo esa certeza, yo tengo confianza en entrar a Él, a decirle: Señor, qué vergüenza, pero sé que tú me mantienes limpio. Qué vergüenza, Señor, pero sé que tú estás obrando en mí. Qué vergüenza, Señor, pero sé que tú conoces mi corazón. Yo deseo dejar pecado, yo deseo dejar toda iniquidad fuera de mí, y sé que tú me estás limpiando, amado Señor. Gracias, tengo esa confianza. Bendito seas. Cuánto me amas y cuánto te amo, Señor. Entonces, a ver, yo creo que para mí es más poderoso el pensar con palabras diferentes, que el resultado de que Jesús me limpia continuamente con su sangre. El resultado es que yo permanezco limpio delante de sus ojos por la obra de Él en mi vida. Permanezco limpio, permanezco limpio. Si yo voy a Dios diciéndole: Señor, qué vergüenza, Él me dirá: sí, fue algo totalmente equivocado. Eso no es la naturaleza mía, no es la naturaleza de mi hijo. Pero recuerda, yo te amo, y la sangre de mi hijo hace que permanezca limpio ante mis ojos. Te veo limpio, te veo limpio, te veo limpio, te veo limpio, y estoy cambiando, te estoy transformando, te estoy tomando cada día más de tu vida, y vendrá un día en que eso jamás volverá a darse en ti. Eso es acercarse confiadamente. De lo contrario, iríamos a Dios arrastrándonos. No, vamos corriendo, como el niño que le pasa algo y lo único que piensa es: voy a donde mi papá es el que me puede salvar de esto, mi papá es el que me puede ayudar en esto. Corriendo, corres al Señor o te arrastras intentando acercarte a Dios. ¿Cómo funciona tu relación con el Señor? De eso es de lo que Dios está hablando en el día de expiación. ¿Tienes certeza de que el Cordero de Dios perdonó tus pecados? ¿Remitió tus pecados? Y que lo hace en forma continua. ¿Tienes la certeza de que Dios en su amor te mantiene continuamente limpio para que corras a su presencia? Y si dices amén con un corazón sincero, tienes confianza en el perdón de pecados. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Vamos a mirar algo tan sencillo, pero que va a estar fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos, dándonos esperanza a una relación realmente maravillosa con el Señor. ¿Qué dice Efesios 1:7? Allí la Escritura dice lo siguiente. Efesios 1:7. En Él, en Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿El perdón de tus pecados depende de tus obras? ¿Depende de lo que hagas? ¿Depende de lo que dejas de hacer? ¿De qué depende el perdón de tus pecados? ¿De qué depende? De las riquezas de su gracia, de las riquezas de su gracia, de las riquezas de su gracia, de ese favor inmerecido. Entonces, yo soy perdonado por las riquezas de su gracia, por las riquezas de su gracia. Y recuerden, sabiendo que soy perdonado por las riquezas de su gracia, en mi corazón siempre hay el profundo deseo de abandonar, de alejarme de todo pecado que haya en mi vida. Y cuando se da, porque aún tengo residuos de iniquidad, de maldad del viejo hombre, ¿qué hago? Corro a donde mi Padre Celestial a decirle: Señor, qué vergüenza, me siento mal, pero he venido a ti, Señor, creyendo que las riquezas de tu gracia me mantienen limpio delante de ti. Gracias, Padre, puedo acercarme, ayúdame. Y Él dirá: no te preocupes, la naturaleza de mi hijo cada día estará desplegándose más y más desde dentro de ti. Cada día te estoy haciendo más a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Cada día Jesús está obteniendo más de ti. No eres tú quien obtienes más de mi Hijo, es mi Hijo quien está obteniendo, ganando más de ti.
Y en la medida que Él gane más de ti, menos iniquidad será manifestada en ti y más de la naturaleza de mi Hijo. Yo te estoy santificando. Y vamos corriendo al Padre. ¿A quién corres? ¿O corres como Adán a esconderte? ¿O corres a la cueva inmediata que puedes? No, corremos a nuestro Padre Celestial. Romanos 4, versos 7 y 8. Creemos que realmente hemos sido perdonados y que el Señor nos mantiene limpios porque nos limpia continuamente. Romanos capítulo 4, versos 7 y 8. Dice allí la Escritura. Vamos desde el verso 6. Por eso también David habla de la bienaventuranza, de la alegría, de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David habló de lo dichoso que era el ser humano a quien se le atribuía justicia sin obras. Sin obras. Algo que Dios le daba inmerecidamente. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. En los libros de Dios no hay nada consignado sobre tus pecados. La sangre de Jesús limpió. La sangre de Jesús borró. La sangre de Jesús quitó. Y además de eso, te está manteniendo limpio continuamente. Eso es confianza. Esa es una relación que edifica. Esa es una relación donde hay poder. Es una relación segura. Tenemos esa seguridad en lo más profundo de nuestro ser. Colosenses 1, 13 a 14. Dice allí la Escritura: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuimos trasladados. Hubo un desplazamiento real en el mundo del Espíritu. Tú fuiste trasladado al reino de la luz. A ver, cuando yo estoy en el reino de la luz no quiere decir que yo soy perfecto para estar en la luz. Fui trasladado, tengo problemas aún. Pero Dios me trasladó, me puso en el reino de la luz. ¿Dónde estás? En el reino de la luz. Y eres perfecto, pues no cometes ningún error. No, todavía cometo errores. Y entonces, pues aunque cometo errores, estoy en el reino de la luz porque mi Padre me ama. Mi Padre me trasladó al reino de la luz y permanezco en la luz. Y allí en la luz corro a Él cuando tengo problemas, porque Él me mantiene limpio continuamente, porque estoy viviendo ¿en dónde? En el reino de la luz, en el reino de su amado Hijo, en el reino en el cual la sangre está limpiándome continuamente. La sangre me mantiene limpio para Dios. ¿Cuántos hemos tenido hijos bebés? ¿Nos preocupábamos cuando el muchachito estaba sucio? ¿Qué hacíamos? Limpia y limpia y limpia y limpia y limpia, ¿cierto? En todo sentido, ¿no? Las babas, el vómito, su materia fecal, su orín, y limpie y limpie y limpie. Yo hago una pregunta: ¿qué era eso? El amor tuyo para ese muchacho. Óyeme, si nosotros que somos malos padres damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial deseará mantenernos limpios en su presencia? Esa es la confianza que Él quiere que tengamos. Eso es celebrar expiación. Revisar si vivo en la confianza del perdón de Dios. Muy bien. Romanos 10, 9, 13. Aunque Jesús murió, aunque el Cordero que correspondió a Dios en la celebración del día de expiación, que es el mismo Señor Jesucristo, murió y derramó su sangre por mis pecados, eso no significa que yo ya tenga. Con que Él haya ido a la cruz ya no quiere decir que, bueno, entonces la humanidad entera no tiene que hacer nada, porque ya Jesús fue a la cruz y llevó las transgresiones de la humanidad entera, según dice el día de expiación. No, nos dice que sí tenemos que hacer algo. Jesús ya fue. Jesús llevó todas las transgresiones de toda la humanidad a la cruz, sí,
Pero la humanidad, cada persona tiene que hacer algo para que eso sea una realidad en cada quien. Entonces encontramos en 10:9, dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aunque Jesús fue a la cruz por los pecados y transgresiones de toda la humanidad, cada persona que compone esta humanidad necesita para que esa salvación se le aplique, necesita con su boca confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa confesar que Jesucristo es el Señor? Que Jesús tiene autoridad suprema. ¿Y por qué tiene autoridad suprema? Porque se entregó por la humanidad y por cada uno de nosotros. Él se entregó por cada ser humano. Esa entrega amorosa fue la que movió al Padre a darle a Jesucristo el nombre de Señor. Fue lo que movió al Padre a darle autoridad suprema. Dios nos dará autoridad sobre aquello que amamos con amor ágape. Dios me dará autoridad sobre aquellos a los cuales yo me entrego, aquellos sobre los cuales me desprendo de mí mismo para redimir y sacarlos de sus problemas. ¿Por qué Dios da autoridad a un papá y a una mamá? Porque como papás y mamás, ¿cierto?, nos desprendemos de nuestro propio bienestar, nos desprendemos de dormir bien, nos desprendemos de dinero, nos desprendemos de satisfacer nuestras necesidades primero. Nos proponemos que primero está el muchachito, primero está el hijo, primero está esa criatura, y estamos entonces amándole con desprendimiento. Por eso Dios nos da autoridad sobre los hijos. Nos da autoridad gracias a ¿qué? Al desprendimiento con que los amamos y nos entregamos. De igual manera el Padre vio el desprendimiento de Jesús, se desprendió de ser igual a Dios, se desprendió de ser Dios. Jesús se desprendió de eso para redimirnos y sacarnos de esa naturaleza de tinieblas. Y por eso el Padre le dio el nombre, el título de Señor. De modo que cuando una persona confiesa que Jesucristo es el Señor, está diciendo: recibo el amor tuyo. La palabra Señor debes ponerla en tu mente y en tu corazón, ligada al amor de Jesucristo. Cuando yo digo Señor Jesucristo, yo no estoy pensando inmediatamente en autoridad y en poder sobre mi vida. Estoy pensando primeramente en amor y entrega de Él para mí. Y debido a que me amó de esa manera, yo acepto que Él tenga autoridad suprema sobre mi vida. Eso es lo que el Señor está pidiendo. No basta con que Cristo haya amado a la humanidad y haya ido a la cruz llevando sus transgresiones. Es necesario que cada persona en esta humanidad acepte ese amor de Jesucristo y lo diga con su boca. Si no lo decimos, no podemos disfrutar de ese perdón. Es por eso que hablamos a las personas, decimos: haz una confesión de fe. Hay una palabra de fe en la que creemos, pero no le hemos explicado correctamente a la persona por qué hay que hacer esa oración. Pero lo estamos entendiendo y estamos reiterando ese tema con alguna frecuencia en nuestras reuniones. Finalmente, leamos Romanos 5, 18 y 19. Y que el Espíritu Santo nos lleve esta noche con una fe fortalecida, avivada en cuanto al perdón que Dios nos ha dado en Jesucristo. Romanos 5, 18 y 19. ¿Qué dice allí la Escritura? Dice: así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Entonces la pregunta es sencilla para entender estos dos versos. Hay una pregunta sencilla que nos ayudó, y es esta: ¿tú te merecías haber nacido con la naturaleza caída de Adán? ¿Te lo merecías? Pregunto. ¿Tú hiciste algo semejante a la transgresión de Adán? No. Así como tú no te merecías el que te hubieran puesto la naturaleza caída de Adán, Dios dice: de igual manera, tú no te merecías la naturaleza de mi hijo. Por eso es que Adán en cierta forma es un tipo de Jesucristo.
Adán nos endilga algo de él, sin que nosotros lo mereciéramos. Y era negativo. Naciste en una naturaleza caída y pecadora. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que en la misma manera inmerecida nos regaló la justicia de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Decimos, oye Dios, qué grande esto. Lo que me parecía una injusticia tan grande, que yo inmerecidamente naciera con la naturaleza de Adán, ahora tú resultas dándome semejante sorpresa. Ahora inmerecidamente me regalas la naturaleza justa, recta, agradable, de heredero, de hijo, de cogobernador contigo. Me regalas eso inmerecidamente. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Renuncio a cualquier juicio contra ti. Renuncio a cualquier amargura, cualquier queja contra ti. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por regalo tan grande. Si vivimos en esa convicción, realmente el Cordero murió con razón. Podríamos decirle al Señor Jesús: Señor, no fue en vano tu sacrificio. No fue en vano la cruz. No fue en vano el que derramaras tu sangre por mis transgresiones. No fue en vano, porque yo he recibido tu amor. He recibido tu amor y eres el Señor. He declarado con mi boca y declararé por toda la eternidad: eres el Señor. Me amaste de tal manera, me amaste con tal desprendimiento, me amaste, Señor, por eso eres mi Señor y lo serás eternamente y para siempre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a decirle a nuestro Padre Dios: Padre de gloria, gracias, gracias. Alumbra nuestra conciencia, que podamos ver cada vez más, ser conscientes más y más de tu amor, que seamos conscientes más y más del amor de Jesucristo para nosotros. Amado Dios, hoy declaro que he recibido el don inmerecido de la naturaleza justa de Cristo Jesús. Soy recto ante tus ojos. Y hoy declaro que la sangre del Cordero no solo me ha limpiado hasta el día de hoy, sino que me continúa limpiando. En forma continua, tú me estás limpiando. En forma continua, por tu gracia, permanezco limpio delante de ti. Señor, obra también que el deseo profundo de mi corazón sea alejarme de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado. Tú lo conoces, Señor, y doy gracias por el amor tuyo continuo sobre mi vida. Gracias, Señor, porque hoy puedo correr a ti en cualquier circunstancia. Hoy puedo correr a ti por la confianza del perdón de mis pecados. Gracias, porque en esta confianza seré edificado, porque mi relación contigo es una relación de poder, es una relación de dominio propio, es una relación de ánimo constante, de entereza, de espíritu. Gracias, Señor amado. Gracias, oh Dios. Obra en mí por tu Espíritu Santo esa constancia mía en correr hacia ti en todo momento. Y te doy tantas gracias. Tú has hecho, tú has obrado el que yo pueda acercarme confiadamente, valientemente, con una agresividad amorosa, para venir a tus brazos y darte gracias. Gracias por favor tan grande. Gracias, Señor, porque hoy puedo declararme amado. Dígalo: hoy me declaro amado. Hoy me declaro amado. Hoy me declaro bendecido. Hoy me declaro multiplicado, porque soy tu hijo, soy tu hija. Y te doy tantas gracias, Señor, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y te doy gracias por haberme escogido desde la venida de Jesús a la cruz, escogido de ese grupo que tú has estado tomando de entre las naciones para formar parte de tu iglesia. Gracias,
porque glorificarás mi cuerpo. Gracias, porque me estás preparando para colaborar contigo en la salvación de la humanidad entera, que estará sobre la faz de la tierra en el milenio en el cual estamos a puerta de entrar. Te doy gracias. Gracias por esa escogencia. Gracias por ese llamamiento. Gracias por justificarme y gracias por glorificarme. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, oh Dios.